Se han descubierto porque, bueno, aquí sí que estaríamos justo en la zona de acceso de esa antigua iglesia. Esto eran los pies de la iglesia y ese suelo que se observa ahí era el nivel de calle por el que se entraba a la iglesia. De hecho, se han conservado los agujeros, están por ahí los agujeros en los que se encajaban las puertas de madera que daban acceso al templo. Y esta es la capilla que yo comentaba, que tiene los enterramientos en un sentido diferente al resto de la iglesia, pero que sobre todo a raíz de la estratigrafía que se ha encontrado ahí, se ha llegado a la conclusión, digo, que era un cerramiento como capilla del siglo XIX y que no siempre se utilizó en ese sentido. Las capillas pertenecían a las familias más importantes de Bilbao. De hecho, se han encontrado por referencias a los Arbolancha, por ejemplo, que tenían una casa-torre justo ahí al otro lado de la ría, o sea que eran las familias más importantes en aquel momento de Bilbao. Se sabe que hubo construcciones anteriores, no se sabe exactamente qué, porque ahí se observa cómo hay una especie de muro diferente. Se ve en la tercera capilla cómo hay un doble muro. Bueno, pues eso se sabe que es de alguna otra época, pero todavía se está estudiando a ver cómo fue la historia constructiva para llegar a ese muro adosado a la parte exterior de lo que era que en realidad fue un muro anterior, que luego la iglesia se abrió, es verdad, todas esas bandas paralelas. Bueno, pues en toda esa parte se han encontrado balas de plomo. Los documentos históricos dicen que los franciscanos ayudaron a los carlistas proporcionándoles balas y se ha encontrado en ese suelo de la sala de terciarios balas de plomo junto con un hornillo para la fundición del plomo, así que parece ser que la leyenda era cierta, que ayudaron a los carlistas haciéndoles balas de plomo. Esto que tenemos aquí justo delante, este pasillo adoquinado con este jarro en el suelo, esto era el albañal, era una recogida de aguas, porque estamos en un talud de tierra bastante importante, con una caída muy grande, así que se recogían por aquí todas las aguas y se ve una canalización que va por delante de la sala de terciarios. Bueno, esa canalización continuaba hasta que al final las aguas eran recogidas en aquel pozo del fondo, que es el pozo de la parte central del claustro. Del claustro solo se ha excavado todavía la mitad. Sí que se ve una especie de caminito, los caminitos, luego había zona de jardín y todos esos huecos redondos que se ven, esos agujeros redondos, son los agujeros. Este espacio semicircular es el espacio del cuartel que hubo posteriormente, así que el cuartel estaría donde estamos ahora nosotros, hacia allá. Y este otro espacio que se ve cubierto con losas bastante grandes es una canalización también de las aguas fecales del cuartel. En este caso sí, es una especie de conducto cubierto con una falsa bóveda, con estas losas por encima, y por ahí se canalizaban todas las aguas fecales del cuartel. También hay que observar cómo el cuartel utiliza una piedra muy buena, de sillería, así muy bien escuadrada, muy bien tallada, que buena parte es piedra reaprovechada del antiguo convento, que se reutiliza y se usa en la construcción de este cuartel. Y también aquí al final de la sala de terciarios, este espacio cuadrado que se ve es la antigua caja de la escalera, porque claro, este convento tenía dependencias en un primer piso y había que subir por algún lado. Bueno, pues esa es la antigua caja de la escalera y se supone que el cuartito que queda al lado, el que está ya más descubierto, es la portería de la sala de terciarios, el espacio de acceso a la sala de terciarios, y así se completaría el conjunto. La verdad es que ya digo, era uno de los más importantes de Vizcaya, así que fue un conjunto muy grande. Y precisamente porque es uno de los pocos conjuntos de este tipo que todavía se conservan y además en pleno Bilbao, bueno, pues se va a hacer ese esfuerzo de su conservación y, como ya digo, eso, se va a tapar todo el espacio y se va a convertir en un museo, se van a aprovechar las excavaciones para poder enseñar pues la historia de Bilbao. Sí.
como un museo subterráneo, eso es. Nada, para cubrir las piedras esas son para cubrir la canalización del agua simplemente. Y aquí sí que tenemos delante el espacio que comentábamos antes, el albañal, ese espacio de salida de aguas del convento que luego circulaba por delante del muro de la sala de terciarios. No lo sé.